Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Estupendo. Pues comenzamos con la evocación al Espíritu Santo. Espíritu de Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando la unción aquí. 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 Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Unos que bajaron de Judea que pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén
a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la Iglesia, provistos de necesario, atravesaron Felipe y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la Iglesia, los apóstoles. Ellos contaron lo que Dios había hecho con él, pero algunos de la cepa de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarnos y ordenarles que guarden la ley de Dios. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar para decir: Y a la mano. Vamos con la oración. Año judío. Señor, Padre, y por toda la gracia que das en estos siglos desde cristiano, y de manera singular, para los testimonios de la santidad y de la fe hasta el derramamiento de la sangre, de que pedimos perdón por no haber sabido responder siempre a la palabra y el seguimiento de Cristo Jesucristo, del sacrificio a nuestros hermanos. Envía a tus santos sobre esta iglesia, para que sea en unidad, sea un tiempo de gracia, de memoria agradecida del pasado, de purificación y de renovación personal y pastoral, y de crecimiento en la comunión, que nos camine a la esperanza, justamente a salir juntos a la misión, de llevar a todos a la alegría del Evangelio. Te lo pedimos por intercesión de María, la Virgen Inmaculada Santa, de San María Diosa, y de San Pascual Mayor, testigo vivo de amor a la Eucaristía, fuente y cima de la vida de la Iglesia. Que con tu misericordia lleguemos un día a contemplar eternamente tu reino. Muy bien, pues hacemos un poco de recordatorio de lo que vimos. Voy a ponerme aquí con el micrófono, que no he enchufado. Se me oye. ¡Ole! ¿Has visto? Muy bien, muy bien. Me pongo aquí agachadico para no tapar. Qué bueno. Pues ala. Entonces, decíamos ayer o el lunes pasado, que, bueno, estuvimos repasando esos dos discursos o encuentros de Pedro en la sinagoga, ¿verdad? Después de el capítulo 5, había haciendo muchos signos de los apóstoles en Jerusalén, las curaciones, y entonces crece el número de los discípulos y crece también la envidia de los saduceos, ¿no? El grupo de los sacerdotes, y los llevan a la cárcel. Resulta que aquello no los encuentran, vuelven de nuevo a... un ángel les ha liberado de la cárcel, pero les llaman de nuevo y Pedro aprovecha... Muy buenas, bienvenidos. Pedro aprovecha para anunciar el evangelio, el centro, el anuncio primero del evangelio, el querigma, ¿no? Que el Señor ha muerto y resucitado, muerto por nuestros pecados, pero vive. Y entonces, claro, esa fortaleza que vemos que aquí está el impulso potente del Espíritu Santo, bueno, pues se hace palpable en cómo están contentos de ser azotados por el nombre del Señor, ¿no? De recibir esa persecución, la viven en la alegría del Espíritu, ¿verdad? Hicimos el recordatorio de ese capítulo y también del capítulo 7 que habla del martirio de Esteban, ¿verdad? Como el rechazo que Jesús, el misterio del mal, frente a que Jesús sufre en la cruz, continúa esa persecución en sus seguidores, y la fortaleza del Señor, su triunfo de resurrección, el don del Espíritu, también se manifiesta en la fortaleza de aquellos que son testigos del Señor hasta la muerte, ¿no? Y así había el paralelismo entre el relato de la muerte de Jesús que hace el evangelista San Lucas y el relato del martirio de Esteban, ¿no? Esteban se confía al Señor, Jesús, proclama su señorío igual que Jesús se confía al Padre,
y muere perdonando como Jesús. No les tengas en cuenta este pecado, ¿no? Hablábamos de esa, hacíamos un pequeño recordatorio de lo que vimos el lunes pasado y pues un poco ese ciclo fecundo, ¿no? de el crecimiento del Evangelio, el anuncio del Evangelio hace crecer la fe en los que lo escuchan. Esto provoca una persecución, pero esa persecución vivida desde la alegría del Espíritu vuelve de nuevo a que se acreciente el número de los creyentes, no se expanda el anuncio del Evangelio. Bueno, pues nos quedaba ver un poquito de San Pablo, que no nos dio de tiempo del todo, ¿no? Entonces, antes de entrar un poquito en el capítulo 15, rápidamente hablamos también de lo que del tema de Saulo, ¿no? Bueno, pues estamos en el capítulo 9, de Saulo, del libro de los Hechos. Nos relata la conversión. Lucas relata qué le pasa a Saulo en ese camino de Damasco. Pero es que además no es la única vez que en el libro de los Hechos aparece este relato, ¿no? También en Hechos 22 y en Hechos 26 ya el mismo Pablo cuenta cómo ha vivido él ese encuentro con el Señor. ¿Esto qué quiere decir? Cuando en una obra, en un escrito se repite una vez y otra vez, ¿no? Esto es un poco un recurso literario que se llama poco frecuencia y que pone de manifiesto que para el autor esto es muy importante. Insiste, una vez, otra vez, otra vez, ¿no? Y nos permite además también esta repetición, esta reiteración, caer en la cuenta de lo que podríamos llamar la gramática del testimonio, ¿no? Nosotros estamos llamados a ser testigos del Señor, pero esto es iluminador para nosotros. ¿Cómo podemos crecer en nuestra intensidad para ser testigos del Señor? Pues hay como 3 pasos, ¿no? Lo primero somos testigos de lo que Dios hace en nosotros. Es necesario caer en la cuenta de que Dios está actuando en mi vida. La salvación de Dios me toca a mí, me cura a mí, me renueva a mí, primero. No estamos hablando de una teoría, estamos hablando de un encuentro personal, ¿no? Aquello de esa frase luminosa de Papa Benedicto XVI, que repite el Papa Francisco: no se empieza a ser cristiano por una teoría, sino por un encuentro, por un acontecimiento vivo con Jesús. Es una iniciativa de Dios en mi propia vida. Experimento que Dios me ama, que Dios me salva. Pero eso no solamente es una experiencia inicial, sino es algo sobre lo que me doy cuenta de ello, ¿no? Lo vivo de la manera consciente, abundo en esa conciencia, profundizo en esa experiencia de lo que Dios ha obrado en mí, de manera que en ese crecimiento, en esa toma de conciencia, esa transformación, a tomar conciencia, se renueva mi manera de ver, vivir, toda la persona transformada. Puedo dar a los demás testimonio de la obra de Dios. Dar testimonio no es hablar de mí mismo. Yo soy el más guapo, el más listo, no. Es Dios ha hecho en mí obras grandes. Y esto un poco más, un pequeño paréntesis, es muy interesante cuando hablamos de todos los pasos de la evangelización que recordaba el Papa Pablo VI en la Iglesia de Changui. Pues primero el testimonio, para que podamos ser testigos, para poder vivir hoy la nueva evangelización. Es necesario que crezcamos en esta intensidad, autoridad, autenticidad de nuestro testimonio, desde luego todo desde la obra del Espíritu Santo, ¿no? Primero, inicial, sin esto no vamos a ningún sitio, ¿no? Pero también es importante tomar conciencia de que lo que Dios obra en mí, yo necesito profundizar en ello para poder darlo. Muy bien, perdón que me estoy enrollando en esto, que es solamente un excursus, Entonces, hemos visto, primero, se trata de algo que en hecho se relata con frecuencia, hablamos de algo muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues el contexto nos ayuda también a entender la importancia, ¿verdad? Antes, en el capítulo 9, voy a decir, cuidado, el capítulo 9 está entre el capítulo 8 y el capítulo 10. ¿Te has dado cuenta? Vale. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 8? Se ha producido un encuentro del etíope, un prosélito, que vuelve de Jerusalén, el etíope eunuco, ministro de Candaces, y Felipe sale al encuentro y le anuncia, le explica el profeta Isaías esto, de quién habla, de él mismo, no de otro. Le anuncia aquí, en el Evangelio ha ocurrido en Jesús. Mira, hay agua aquí, ¿Qué dificultad hay que me bautice? Ninguna, si crees, y es bautizado, ¿no? Bueno, pues aquí hay un prosélito, el primer prosélito que ya no es de la comunidad de Jerusalén judío, que es
bautizado que forma parte de este relato muy bien. Y en el capítulo 10 ocurre el relato de la conversión de Cornelio, que es un gentil, un romano total, un centurión romano. Entonces, entre un relato y otro relato, Lucas sitúa este relato de la transformación de Saulo, ¿eh? Que marcará, ¿verdad? Pues algo pues clave, porque se trata de un instrumento elegido por Dios para dar a conocer el Evangelio a los gentiles, ¿no? Muy bien, pues entonces el contexto, me recuerda mucho bien, cuando leemos un poquito del Evangelio, el Evangelio del domingo que viene, muy bien, San Mateo, vale, está aquí. Pero si no solamente leo el Evangelio, si leo el contexto, también me ayuda un poquitito, ¿no? Esto siempre es muy bueno, ¿verdad? Y pues ya llegamos al texto, Texto, muy bien. Entonces vamos de camino, Camino de Damasco, ¿verdad? Saulo perseguidor, de los que están viviendo ese camino de seguimiento de Jesús. Le ocurre un encuentro, le sale Dios, se le hace presente el Señor resucitado, una luz potente, le tumba, cae al suelo, Saulo toca fondo y escucha esa voz. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saúl. Cuando Pablo habla de sí mismo, dice, yo soy fariseo, judío, de la tribu de Benjamín. Cuidado, Benjamín. ¿Quién era el más importante de la tribu de Benjamín? El rey Saúl. El primer rey de Israel era el rey Saúl. Y mira tú por qué fue perseguidor del ungido pequeñito rey David, ¿no? Pequeño, Saúl era muy alto. Bueno, pues aquí hay una reminiscencia del Antiguo Testamento. Saulo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Persigue a el verdadero hijo de David, que es Jesús, el Salvador, ¿no? Y además hay una cosa interesante que a Pablo le marca, ¿no? La pregunta es, ¿por qué me persigues? Pero podría haber dicho Saulo, decir, yo a ti no te persigo, yo persigo a los que siguen el camino, pero no a ti. Pero la pregunta de Jesús fue, ¿por qué me persigues? Entonces él se le clavó desde el principio esa identificación de Jesús, cabeza de la Iglesia, con los miembros de la Iglesia que son los que siguen a Jesús, ¿no? Después San Pablo desarrollará toda esta doctrina preciosa, ¿no? De la Iglesia como grupo místico en sus cartas, ¿no? Efesios, Colosenses, ¿no? Entonces, después de esto recibe la orden de Damasco, allí obedece, te encontrarás, obedece lo que te ocurra. Si se deja llevar, Saulo porque ya Saulo no puede caminar, está ciego, porque se ha deslumbrado ante la luz, ya no es el mismo, ya está ciego, su anterior forma de vida, ¿no? Está viviendo un proceso 3 días de no come nada, está en ayuno, porque está muriendo Saulo y está preparándose a resurgir una criatura nueva desde el encuentro con el Señor. Y aquí es lo que aparece después, el capítulo 9, versículos del 10 al 16, Ananías, ¿no? Ananías, que está en Damasco, oye esa orden, dice Ananías, Señor, que yo vaya a si este viene a llevar a nosotros, tú te estás equivocando. Pero dice, no me equivoco, que este es un instrumento elegido por mí. Yo le enseñaré, le mostraré lo que tiene que sufrir, ¿no? Y Ananías obedece a lo que el Señor le dice, le impone las manos, y entonces Saulo, lleno del Espíritu Santo, es bautizado, toma alimento, se le caen las escamas de los ojos, ¿verdad? Y, bueno, pues aquí también habrá un símil a la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, eucaristía, un pequeño símil. Saulo deja de ser perseguidor, es discípulo. Muere Saulo, como somos bautizados, somos sumergidos, el hombre viejo muere en Cristo, en la Pascua del Señor, y resurge una criatura nueva. Pablo, que es pequeño, y ahora es el arrogante Pablo, sino es una criatura nueva. Entonces, de inmediato, aquí, el libro de Hechos cuenta que de inmediato sale Pablo a anunciar, en las sinagogas, anuncia el querigma. Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Enseguida tiene que huir. Saulo va contra él, baja por la muralla de Damasco, y allí, aquí el libro de Hechos cuenta que marcha a Jerusalén, ¿verdad? Allí se encuentra con los apóstoles, le envían a Cesarea, de allí a Tarso. Y a partir de aquí Saulo desaparece unos cuantos años, ¿no? Un poco como la vida oculta de Saulo.
En las cartas de San Pablo, la carta de los Gálatas, creo que se cuenta que estuvo 3 años, March, 3 años está como en un desierto, ¿no? Viviendo un tiempo de desierto. Bueno, entonces, en todo este capítulo, capítulo 9 de Hechos, está relatando esta realidad que supone una transformación, una conversión, que a nosotros también nos resulta muy interesante mirarnos en este aspecto, ¿no? Porque, un poco por resumir o resaltar algunas cuestiones, estamos hablando de una transformación, una nueva criatura, pero que no se vive de una manera etérea, ¿no? Sino que se vive absolutamente siempre en comunión con la Iglesia, ¿no? Y desde la actitud de testimonio, el estilo de evangelización, de anuncio de la buena noticia del Señor Jesús, ¿no? Vivido en la acción de Dios a través de su Iglesia en el mundo. O sea, Saulo no se encuentra con el Señor, por supuesto, es un encuentro personalísimo, ¿no? Pero necesita vivir esa transformación en la realidad de la Iglesia. Le bautizan a niñas, le acoge a la comunidad. Entonces, es imprescindible tomar conciencia también de que necesitamos vivir nuestra relación con el Señor en el seno materno y en el ámbito de la comunidad, de la vida de la Iglesia, porque no se trata, es imposible seguir a Jesús y no ser parte de la familia de Jesús, ¿no? Por tanto, bueno, pues esto son dos pequeños cositas, podemos decir mucho más, ¿no? Pero no tenemos mucho más tiempo. Aquí, pequeñas insinuaciones. Y ahora sí que vamos a... no, perdón, aquí, una, unas concreciones. Hablamos un poco de lo que era el hombre viejo, la otra vez os acordáis, la mentalidad de huérfano, que es una expresión muy acertada, ¿no? Como quien no se sabe amado por Dios, no tiene experiencia de la paternidad de Dios, pues fácilmente crece en esas tes, ¿no? Que decíamos, de idolatría del personaje, la imagen, vivir para la imagen, o vivir con ansiedad, con la angustia y las preocupaciones, afanado por poseer más, o por sobresalir, o por hacer de los demás, manipular a los demás, o con prepotencia, el hombre viejo, fácilmente. Y esto lo vemos de alguna manera, pues, un poco la radiografía de lo que podría ser el Saulo, ese perseguidor, ¿no? Sino todas esas P's muchas veces se ven claras, ¿no? Su prepotencia, su capacidad bueno, pues, de escalar. Pero, claro, cuando muere Saulo y aparece Pablo, pues eso, hay una serie de frases que él mismo transmite en sus escritos. El que es de Cristo es una nueva creación, ha pasado lo viejo, es una nueva persona, ¿verdad? Que vive en la alegría. Nada se preocupe, no en la ansiedad, sino en la confianza plena de que el Señor está cerca, estad alegres, confiad en el Señor. Para mí la riqueza es Cristo, ya no vivo afanado por poseer, sino todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo, ¿no? Y ya no vivo para ponerme por encima de los demás, sino siguiendo a Jesús, tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, se abajó la kenosis, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y no vive para manipular, sino para amar, ¿no? Entregar el amor, el servicio, sometidos unos a otros, por encima de todo el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Y aquí venía también mujeres, someteos a vuestros maridos, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo, ¿no? Y había una sacudida a la cultura, porque no es un sometimiento de manipulación, sino es un servicio de amor, una necesidad de entregarse, de darse, como Jesús, que ama a su iglesia hasta dar la vida, ¿no? Es salir del esquema de la competencia para vivir en la novedad del Espíritu, que es amor, como el Padre y el Hijo se aman, en ese mismo amor hemos estado introducidos por la Pascua del Señor. Entonces, dos criaturas nuevas, ¿no? Muy bien, pues todo eso supone la estampa o la imagen de la conversión de Saulo, nos puede muy bien servir como yo, dejándome sumergir en el amor del Señor, soy liberado de esas esclavitudes, ¿no? Para poder vivir los nuevos sentimientos de Cristo, ¿vale? Perfecto. Y ya llegamos ahora sí, la criatura nueva, bien, ya llegamos a nuestra reflexión, que era ni más ni menos que el capítulo 15. No te digo nada, el centro del libro de Hechos. Entonces, este es el momento que con toda libertad y sin atropellarnos de quitarnos la palabra unos a otros, podamos compartir
aquello que dice, mire, yo me llevo esto, yo he pensado hace día, me ha venido muy bien, yo saco esta conclusión. Sí puede ser, lo tenéis ahí en no más de 28 palabras, ¿verdad? Para recordar que el libro de los Hechos tiene 28 capítulos, ¿verdad? Bueno, pues si alguien habéis podido hacer ese pequeño resumen, pues ahora lo podemos compartir, como buenos hermanos. Si queréis el micro, aquí está. Y si no, pues a viva voz. Pues que el Espíritu Santo Dios, y que la fe llega no por creer en Cristo, no por Qué bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, estupendo. Ahí está el resumen, genial. Es la fe en el Señor lo que es, no es las obras. Después de esto. Es una analogía, Pablo, de cristiano, Cristo interviene y hace algo nuevo. Exactamente. Una revelación Muy bien. en cuanto Al capítulo. yo veo que no significa solo coger a los nuevos creyentes e impedirle el paso porque no están circuncidados, es decir, no cumplen el reino de ser, sino que Pablo vino de nuevo y nos dijo que la ley es, pero que el evangelio no. Y en dos palabras, el bendito Cristo. Señor. Y ya no solamente hablamos de, efectivamente, no veréis como hay pequeños detalles, sino que con total rotundidad, ¿no? No es la ley que los fariseos y los judíos y yo, lo que a mí me salva es cumplir la ley. Por esto, si nos metemos, podríamos leer en Romanos y en el de San Pablo, él decía, todo es gracia, todo lo que nos salva es Jesús el Señor, no son las obras que yo hago, ¿no? Después Santiago ayudará a acabar de comprender que efectivamente el que muéstrame tu fe sin obras, yo por mis obras te mostraré la fe. No es una fe teórica, no es una fe fiducial en la que yo creo mucho y fastidio mucho más, ¿no? Sino que es una fe que está empapada en esa renovación de la persona, pero que me salva no es que como yo, cuidado, yo me auto justifico por mis obras, ¿no? O yo que me empodero a mí mismo, crezco, ahora soy una persona. Sin mí no podéis hacer nada. Entonces se trata de que con el Señor lo podemos todo porque se trata de esa comunión con Él la que nos hace esa criatura nueva. Entonces sí que es verdad la ley, claro, la ley nos está preparando los 10 mandamientos que los vivamos desde el amor del Señor. El amor a Dios y el amor al prójimo, amaos como yo os amo. Y luego una preparación. Muy bien, estupendo. Más ideas que quisiéramos compartir al respecto de esto. Ya hemos dicho lo esencial. Si alguien queréis aportar alguna impresión más. Mismo, ya lo creo, claro. Digamos, todavía no asimilan formas que lo que realmente nos haga es la gracia de Jesús y no lo entienden. Entonces les es más cómodo volver a lo antiguo y entonces buscan gentes que tengan consultan a los apóstoles porque son los que directamente han recibido el Evangelio de Jesús. Entonces se consideran que son unas formas a pedir ayuda o consejo o algo, porque lo normal es intentar no cambiar, sino mantenernos. Sí, señor, también hay una cuestión, en verdad, nos resulta difícil cambiar, Estamos muy, humanamente hablando, tenemos nuestra zona de confort, humanamente hablando, en lo que siempre hemos hecho. A ver, si esto siempre se ha hecho así, siempre se ocurre un poquito. Y cuando decimos esa frase en la vida de la iglesia, tendrían que venir los bomberos celestiales del cielo de los ángeles y decir, llueve la gracia para decir que las cosas, que el Señor hace nuevas todas las cosas, necesitamos también renovarnos, ¿no? Y no quedarnos anclados en que es verdad, que son siglos y siglos del Antiguo Testamento. Y los que tienen esa cultura y dan la médula, cambiar no es fácil. Para tomar conciencia de esto y costaba y sigo costando después del Concilio de Jerusalén, ¿no? Pero
Aquí tomamos un momento en el que hay un conflicto, ¿eh? La idea es que parece un conflicto. O sea, claro, hay distintas maneras de ver las cosas, ¿no? Esto también nos viene muy bien, porque ¿cómo resolvemos nosotros los conflictos? Habla Pedro, y hablan de la experiencia que han vivido y se escuchan de unos a otros. Luego no es Pedro porque es la iglesia el que decide, sino que después de vivirse, escucharse y por el Espíritu Santo llegar a unas conclusiones para todos, para nosotros. A eso le podríamos decir sinodalidad. Podríamos hablar de escuchar lo que el Espíritu dice en la Iglesia, escuchar el testimonio de los apóstoles. ¿Recordáis? Desde el principio las comunidades de los primeros cristianos eran perseverantes en la oración, la escucha de la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan. Lo tenían todo en común. Estamos hablando de identidad ADN de lo que supone nuestra condición de discípulos del Señor, ¿no? Y, pues eso, genial, ¿no? Hay una escucha, una capacidad de escucha, no imponer mi opinión frente a la tuya, no callarte, ¿no? Sino ponernos en escucha, en oración, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Genial, qué bien, pues ya está, vámonos, ya hemos visto el tema, ya no hemos terminado, nos hacemos la foto y ya nos vamos, ya terminamos, o casi. Pero lo de la foto es verdad, vamos a hacernos una foto, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos, Tal y cual está, os hago una foto así en plan ¿sí? ¿Vale? Eso es, hacemos un poquito así, Eso es. Y luego la quitarme despeinado. Oh, es verdad que tenemos que haber un poquito de gomina o algo. Sí, bueno, muy bien, y ahora del otro lado. A ver, ¿qué parte sale más fotos? Vale, muy bien. Hago un selfie luego. Hay un palo selfie, sí, señor, sí. Lo que pasa es que tengo el palo empleado porque aquí tengo a la gente a ver si. Tengo a una señora de Valduxo que nos está viendo por aquí. Que se llama Rosana. Saludos, Rosana. Hola. Rosana, buenas tardes. Aquí está, espérate que veas a la gente, verás tú. Que cambiamos la cámara. Uy, que no. Este de aquí. Ahora ya lo ves. ¿Has visto? Hola. Pues ala, sí. Muy bien, estupendo. Pues esto va muy bien. Habéis hecho un trabajo ahí muy bueno, de reflexión. Vamos a intentar completarlo un poquito, ¿verdad? Para intentar, pues eso, ayudarnos a sacar algunas conclusiones interesantes. Bueno, pues entonces nos volvemos de nuevo al contexto. Antes de entrar en el texto, nos fijamos que previo al número 15, evidentemente está el 10. Los no nos engañan. Y también está el 13 y el 14. El 10 hablábamos de la experiencia de Pedro, que vive, aquello de que le bajaban del cielo un mantel con animales, sacrifica, come. Yo jamás, dice, no digas que es impuro lo que yo no he hecho puro, ¿no? Y por fin, después de ese sueño, le llaman a entonces el Cornelio, y antes de empezar a hablar del Señor, pues, cae ahí Pentecostés, digo, pues, ¿qué hago yo? ¿No puedo yo negar el bautismo a lo que el Espíritu Santo ya le bautiza en Jesús, ¿no? Eso se trata de un acontecimiento de el Espíritu Santo que toma la iniciativa y le deja claro a Pedro, que es judío, que tiene la mentalidad de que el Señor además les mandó primero a anunciar el Evangelio a los judíos, entonces él mismo se identifica a sí mismo, ¿verdad? Bueno, pues eso, como el que es también apóstol de los gentiles. Bueno, y después, después del capítulo 12, el 13 y el 14 son
el primer viaje apostólico de Bernabé y Pablo, que, enviados por la comunidad de Antioquía, hacen sus primeros recorrido de evangelización por toda Asia Menor, Chipre, la zona del Ponto, ¿verdad? Las distintas comunidades. Y ahí aparece claramente, ¿verdad?, como Pablo y Bernabé primero van a predicar a los judíos, pero ya que los judíos rechazan la palabra de Dios, nos dedicamos a los gentiles. Y al regresar ahí en el capítulo 14 de Hechos, al regresar de nuevo a Antioquía, explican cómo lo que Dios ha hecho a través de ellos, ¿no? Y cómo Dios ha abierto a los gentiles la puerta de la fe, ¿no? Porta fide, muy bien. Y bien, pues justo, se repite de nuevo esta constante de que el rechazo o el fracaso aparente de la predicación no es obstáculo, sino que es ocasión para que crezca ese anuncio del Evangelio en otros lugares distintos, en otros destinatarios distintos, ¿no? Intento anunciar a los judíos, no quiero, bueno, pues me voy a los gentiles, a donde la palabra pueda sembrarse y sea escuchada. Un poco aquello de a la alegoría de la vid, que yo soy la vid, vosotros los sarmientos, mi padre es el viñador, poda al sarmiento que da fruto para que dé más fruto, ¿no? La poda, que supone el rechazo, la contrariedad que podemos experimentar, no entenderla como una ocasión para, ay, me vengo abajo, no me hacen caso, no me escuchan estos chiquitos de confirmación, que ven, ¿no? De qué manera, ¿no? O yo qué sé, disgusto que puedo tener, no es modo, no hay que mirarlo desde la mirada sino desde la mirada del Espíritu. Bueno, esto es una oportunidad para crecer, para poner en manos de Dios, para ponerme en la sintonía de Dios, para quizá orar más, para que yo revise de qué manera estoy expresando mi lenguaje y dar fruto. Esto va a dar fruto porque el fruto lo da la buena semilla que es así. Y muy bien, bien, pues dicho este contexto, recuerdo que esto es lo que está preparando, aquí ocurre algo, hay un conflicto. Y ese conflicto va a ser entre los judeocristianos que dicen que no vale con el Evangelio, hay que hacer que se circunciden, los que abrazan el Evangelio tienen que ser parte de Israel, tienen que pasar por las exigencias de la ley, de la antigua alianza. Y los que proceden del mundo de los gentiles, de la cultura griega, dicen, y Pablo dice, que quien nos salva es el Señor, ¿no? Entonces, para resolver ese conflicto, se produce un discernimiento en la vida de la Iglesia. El primer acto de discernimiento, el primer concilio de Jerusalén, dicho un poquitín con palabras que quizá no sean exactamente, pero bueno, nos están diciendo que se trata de un encuentro de los apóstoles, ¿verdad?, para discernir, para ejercitar esa confianza que el Señor pone en los pastores, ¿no? Bueno, primero decir, hay también un paralelismo, es interesante, ¿no? A la hora de leer Hechos, poder contrastarlo con lo que Pablo habla en la carta a los Gálatas, del capítulo 2, del 1 al 10. Una pequeña... Está contando lo mismo, pues que claro, en la carta a los Gálatas está escrito en caliente. Pablo, la carta a los Gálatas le salen las entrañas ahí de insensatos Gálatas, ¿no? Dicen a veces las cosas así, porque son de los primeros que han evangelizado y se le han ido, porque no los judaizantes, y pero ¿cómo se? A ver, entonces le sale desde las entrañas de pastor, de padre y de madre de la fe, y habla con caliente, habla con la intensidad. O sea, el libro de los Hechos cuenta esto ya con un poquito de perspectiva, entonces son aspectos complementarios, ¿no? Pero bien, se entra en Gálatas por no perdernos más o por no... Vamos a la esencia. Entonces, hablamos de un conflicto. El conflicto de fondo, en definitiva, no es meramente cuestión de tradición, es cuestión de salvación. ¿Quién es el que salva? ¿Salva la ley o salva el Señor Jesús? No es meramente, seguimos más o menos la postura, es cuestión de formalismos, ¿no? Está tocando la esencia de la fe. Porque si para salvarnos necesitamos mantener los ritos de la antigua alianza, estamos diciendo que el Señor se ha equivocado, que no ha hecho nada, que aquí no ha pasado nada trascendental, ¿no? Entonces, bien, pues hablamos de camino de Jerusalén. Bernabé y Saulo, que es Pablo, que son enviados por la comunidad de Antioquía, van contando, que es lo que hemos leído justamente al comenzar la sesión de hoy. Y aquí aparece, digamos, el momento central. Aquí hay dos grandes discursos, Pedro y Santiago, y un breve versículo en el que
se cuenta que Pablo y Bernabé dan el testimonio de lo que han vivido, ¿no? Pero fijémonos primero en el discurso de Pedro. Pedro lo que dice es, vamos a ver, que esto ya está, ¿eh? Que recuerda lo que, claro, Pedro, que por cierto, Pedro desde el capítulo 12 ya no estaba, en el libro de los Hechos, Pedro ya se ha, en otra, digamos, hemos pasado de centro, de tema, ¿verdad? En el libro de los Hechos, pero aquí vuelve a resurgir Pedro para recordar que él, lo que él ha vivido en casa de Cornelio, Dios ha actuado ya. Dios me ha hecho desde el principio apóstol de los gentiles. Relata lo que él ha vivido. No es teoría, es una experiencia de intervención de Dios que ha derramado el Espíritu sobre los gentiles. Y él dice que desde el principio es, por tanto, él también apóstol de los gentiles, ¿no? Y dice, lo mismo que ellos. Nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Luego ahí aparece clara la enseñanza de Pedro, que claro, Pedro no está enseñando otra cosa que lo que Dios le ha hecho ver, con la convicción de la experiencia de la fe. Por supuesto que como Pedro, como sucede, el que va a ser el primero entre los apóstoles, ¿no? Pero no hablamos de meras ideologías, hablamos de que hay un acontecer. El magisterio de la Iglesia no es teoría, es decir en voz alta la obra de Dios a través de la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues, primer discurso de Pedro, muy interesante. Después, brevemente, un versículo 12, Pablo y Bernabé, que dan el testimonio de lo que ellos han vivido, ¿no? Lo hemos leído antes al final del capítulo 14. Y después el discurso de Santiago, muy interesante, porque Santiago es el que queda en Jerusalén. Santiago va a ser, digamos, el apóstol, el obispo de Jerusalén, porque ya Pedro ha marchado a evangelizar por otros sitios, está en Cesarea o está en otros lugares, ¿no? Está Roma, lo verá dirá Pedro, ¿verdad? Y Santiago dice, lo que dice Pedro es así, da razón, así son las cosas, ¿no? Y además cita al profeta Amós, cita en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento para argumentar desde la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Y cita, y esto es un detalle interesante, cita la traducción del profeta Amós en griego. Si fuese a la tradición del profeta Amós en los manuscritos hebreos, no se vería tan clara esta universalidad, ¿no? Cuando traducen al griego, algo también pasa ahí que al traducirlo se hace más patente, ya desde la perspectiva de los profetas, que la salvación es para todas las naciones. Jerusalén se abre a todas las naciones. Muy bien. Perdón por la cosa, me estoy yendo un poco por las ramas. Estamos ya. Pero bueno, pues justo. Dicho lo cual, después de esa argumentación de los apóstoles, se concreta en una carta. Bueno, ¿qué pasa? Claro, es que lo que nosotros vamos a tener delante es cristianos, algunos de ellos procedentes del mundo gentil, algunos de ellos procedentes del mundo judío. Entonces, vamos a poner unos mínimos para que se concrete esa praxis de comunión, ¿no? Entonces, pues claro, bueno, lo mismo que Pablo dirá, es que se puede comer la carne sacrificada a los ídolos. En los ídolos, los templos paganos se hacían sacrificios y después esa carne se vendía en el mercado. Entonces esa carne tú la puedes tomar, pero si los ídolos son nada, entonces no hay ningún problema que tú comas esa carne, porque eso, pero para que no se escandalicen otros, no la comas. Entonces, para evitar que haya, de alguna manera, esa línea, bueno, pues, se toma esa conciencia de que no se coma la sangre, que no se coma animales estrangulados, ¿verdad? Son esas concreciones que dan en la carta que por fin se lleva a Antioquía, y al regresar los apóstoles, los enviados de los apóstoles, pues al llegar esa buena noticia, pues se produce esa alegría y esa paz en la Iglesia, porque del conflicto se ha pasado a la comunión, ¿verdad? Desde la que nos vimos. Muy bien, entonces aquí estamos, Estamos, por tanto, en un ejemplo de discernimiento. Entonces, bien, ¿cómo aprender nosotros hoy a hacer sinodalidad? El camino sinodal. ¿Cómo necesitamos vivir el camino sinodal? Esto tiene mucha autoridad, ¿no? Porque hay distintas maneras de entender esto, ¿no?
Pero aquí se nos dan claves muy importantes. Pues eso es, ¿eh? Es ponernos a la escucha. No es imponer una ideología, no es que pretender que, no, es escuchar, ¿eh? La obediencia de la escucha de la fe, escuchar lo que dice el Espíritu, que está actuando en la vida, en la realidad concreta, no es el Señor, ¿eh? Jesús es el Señor del externo. Y el Espíritu que nos vivifica, que hace, ¿eh? Que está impulsado por los signos de los tiempos, nos está llamando a caer y captar la novedad, ¿eh? Que Dios obra por la ayuda del Espíritu, estar atentos a la palabra, ¿eh? Porque la palabra siempre es viva y nos vivifica, nos da luz para que podamos interpretar los acontecimientos desde la palabra viva que es Jesucristo y la palabra en la sintonía de la enseñanza de la comunión de la Iglesia, de la tradición viva de la Iglesia, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Esa frase tan simpática que en la que dice, el Espíritu Santo y nosotros, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Hemos decidido no poner más cargas que estas, ¿no? Por lo tanto, tengáis paz. Muy bien. Pues aquí, de todo este conflicto que había, sí, está decididamente el sí a la universalidad, a la evangelización de los que son pueblos paganos, a la mentalidad de los gentiles, y por tanto, ahí estamos como San, dice San Pablo, la carta a Timoteo, ya lo tengo muy completa. Todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la salvación es Jesús, que es el Señor para todos, Salvador. Por tanto, estamos en un momento en el que se da un paso definitivo en esa universalidad de la evangelización. Recordamos cómo planteábamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor resucitado anuncia a los apóstoles, recibiréis la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros para que seáis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces estamos creciendo en esa expansión del Evangelio, ¿verdad? Y bien, pues aplicándonoslo a nosotros mismos, cómo aprender de esta primera evangelización para vivir nosotros este momento que la Iglesia nos llama a vivir, la nueva evangelización, ¿verdad? Para que se arraigue en nosotros nuestra identidad de hijos de Dios, de discípulos, misioneros de Jesús, y por tanto tener claro, yo soy del Señor, el Señor me llama a vivir la plenitud de su amor, la santidad, anunciando a los demás la buena noticia del Señor, ¿no? Bueno, pues mirándonos en ese espejo, hacemos memoria un poquito de ese primer texto del libro de los Hechos, y cómo esto nos lleva a nosotros a recordar que nuestra vida está impulsada por el Espíritu, ¿no? El Espíritu y las cosas dicen, ven, Señor. Entonces, sin este fundamento, nosotros nos llegamos. Y que esto nos hace vivir nuestro testimonio bautismal con alegría en medio del mundo, llegar hasta los confines, a esas periferias existenciales, universalidad, de catolicidad, ¿verdad? Centrándonos en el primer anuncio, en lo esencial de la fe, el Señor te ama, Dios ha muerto, Jesús ha muerto por ti, vive el Señor, el Evangelio, la buena noticia de lo central, ha muerto por nuestros pecados, vive para que seamos salvados, y en ese camino de primer anuncio, de discipulado, ¿verdad? O sea, perseverar ese proceso de discipulado en los pilares que hablábamos de la primera comunidad cristiana, que sigue siendo para nosotros lo esencial, el ADN de nuestra fe, aprovechar, comprender los rechazos, las dificultades que podemos tener como una ocasión para crecer, y esa transformación personal y esos carismas o esos criterios de discernimiento, ¿no? De escucha de la palabra de Dios, de escucha del Espíritu, de escucha de la enseñanza del Evangelio. Todo esto tiene la recapitulación de lo que hemos estado viendo semana tras semana en ese espejo, ¿no? Pero bueno, tenemos que mirar en este espejo para poder vivir esa renovación que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros, ¿no? Y bueno, pues esto es un poquito la recapitulación de todo. ¿Qué nos quedaría, por tanto, para que queda un día nada más? Estamos terminando ya, El próximo lunes traemos turrón o algo, yo qué sé, todavía estamos en aliento, pero bueno, ya lo podemos hacer juntamente, haríamos, si os parece, ya nos quedan un montón de capítulos, no vamos a poder verlo todo, pero como dos puntitos de reflexión, hay dos discursos, ¿no? Pablo es el evangelizador, el gran evangelizador,
Y hay dos contextos distintos que aparecen en estos discursos. Cuando Pablo está en Atenas, en el Areópago, en el lugar, esa plaza donde los grandes filósofos estamos en el centro de la reflexión del momento cultural, ¿no? Y él ahí ofrece un discurso muy peculiar, ¿no? Normalmente Pablo no habla así, pero a ver qué podemos aprender de ese discurso, algunas cositas, ¿no? Y después otro discurso que es cuando ya en Éfeso, con la comunidad de Éfeso, donde Pablo pasa varios años, pues cómo se dirige a los presbíteros, sobre todo de Éfeso, en el momento de que les está anunciando que marcho a Jerusalén, sé lo que me espera, ¿no? Estoy ya en el último momento de mi anuncio de evangelio. Estoy sembrando en definitiva del testimonio definitivo, ¿no?